Pura pasión por la leche. Pura pasión por la vida. Alpura. Más en este lindo programa de Amo mis huesos y ahora les traemos una cosa muy interesante que es la diabetes, porque fíjense ustedes que en México tenemos una alta prevalencia de diabetes y una alta prevalencia de osteoporosis. Entonces, pues son dos enfermedades crónicas que tienen a veces algo que ver en factores de riesgo y pues la diabetes puede afectar a nuestro hueso y aunque no lo crean. Y para eso tenemos hoy nada menos y más que a la doctora Lourdes Morato Hernández. Ella es endocrinóloga del Centro Médico ABC, una gran endocrinóloga que ha estado trabajando muchísimo tiempo en salud ósea. Lourdes, qué gusto que nos acompañes. Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, pero fíjate que, pues como decía, resulta que la diabetes y la salud ósea tienen algo en común. ¿Por qué es importante cuidar el hueso? O primero dinos, realmente, ¿cuál es la relación entre el hueso y la diabetes? Mira, es una relación que no la habíamos conceptualizado antes, pero como bien decías, México es un país que tiene mucha diabetes, casi 1 de cada 5 personas puede presentar diabetes. Generalmente la veíamos en personas adultas, pero durante el proceso de la formación del hueso, el hueso requiere de ciertas proteínas que son inducidas por la insulina y la insulina es un protagonista muy importante en el mantenimiento del metabolismo, particularmente el azúcar y las proteínas y las grasas. Entonces, si yo tengo un defecto en la que mi cuerpo no puede detectar la acción o no tiene el nivel necesario de esa hormona que se llama insulina, entonces falta uno de los ingredientes importantes para que ese hueso sea establecido en cantidad y calidad. Ah, qué interesante. Entonces, sí hay una relación directa entre la insulina y el hueso, y de ahí viene la relación que tenemos entre el hueso y la diabetes. Sí. Bueno, y hablando de osteoporosis, entonces, ¿qué tan frecuente es? ¿Es mucho más frecuente la osteoporosis en las personas que tienen diabetes? La verdad es que sí, sin embargo, a veces no se dan cuenta porque curiosamente, solamente si se trata de una persona que padece de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es la que clásicamente conocemos que son la de los niños que requieren de insulina de edades muy tempranas y que prácticamente si no se ponen la insulina, pues esas personas mueren. Entonces, esas personas que empiezan desde muy tempranamente a tener la enfermedad, pueden tener una calidad de hueso en cantidad y calidad muy bajas desde muy pronto. Y esto puede afectar necesariamente casi a 2 de cada 3 personas con diabetes tipo 1. Pueden afectar mucho sus huesitos, pero pueden tener un riesgo de fracturas casi hasta 7 veces más que una persona que no tiene diabetes. En el caso de un diabético tipo 2, que es la que conocemos mayormente, que es el diabético adulto, es una persona que no se sospecha que tenga algún problema porque cuando se le hace el estudio para ver la mineralización de sus huesos, que se llama densitometría, resulta que su densitometría parecería que está normal. Sin embargo, cuando analizamos si una persona que tiene diabetes se fractura más que una persona que no tiene diabetes, sí, se fractura más una persona con diabetes tipo 2, casi entre 3 y 4 veces más, aunque su masa ósea no aparenta estar muy baja en la densitometría. Y aquí parecería ser que es un factor muy importante en la calidad del hueso. A ver, pero entonces, Lourdes, esto es bien interesante porque en términos generales, pues la densitometría nos dice qué cantidad tenemos de masa ósea y si va bajando esta masa ósea, cuando tenemos más riesgo, etcétera. Y entonces, pues esto nos facilita un poco saber en qué momento hay un riesgo mayor de fractura y esa paciente, hombre o mujer, tendría que tratarse. Pero aquí que la densitometría, como tú nos dices, no te muestra cambios. ¿Cómo te alertas? ¿Qué es lo que haces para saber que un individuo que tiene diabetes, mujer u hombre, tiene ya su masa ósea baja y está en riesgo de tener una fractura? Siempre utilizamos, por supuesto, el método de la densitometría, es el método estándar. Las densitometrías también han mejorado en la forma de evaluar la calidad del hueso y hay unos densitómetros que te pueden dar un dato adicional
que se llama TBS y que es una imagen en colores que aparece en el estudio de la densitometría y que ese habla o se relaciona mucho más con la calidad del hueso, siempre la persona no tenga una gran obesidad. Pero esa es una manera en que un médico podría detectar qué raro que tiene una masa ósea que se ve más o menos bien, pero un dato de calidad de hueso disminuida. Pero también existen otros métodos que aún sin contar con una densitometría, es que un doctor sepa utilizar un instrumento que se llama FRAX. Ese instrumento lo utilizan los doctores, que es como un cuestionario en el cual se preguntan los antecedentes de las personas y se puede hacer se obtienen los datos y aunque no aparezca en el método habitual la diabetes como tal, si es que está utilizando el FRAX habitual, el doctor puede considerar que tiene una enfermedad secundaria y le da un puntaje de riesgo de cuánto se va a fracturar esa persona y puede tomar decisiones de darle tratamiento sí o no. Pero por definición, aunque yo no tuviese ningún estudio de citometría y aún no me pudiesen aplicar un FRAX, por definición, una persona con diabetes debo de considerar de que es una enfermedad que secundariamente puede afectar la masa ósea y que tengo que tomar medidas al respecto. A ver, entonces pongamos así, en cuanto a exámenes o la forma de que sepamos un poco más acerca de si hueso, se puede hacer una densitometría con algo que se llama TBS al mismo tiempo, porque el TBS no solo mide cuál la cantidad de mineral, sino un poquito la estructura que tenemos en nuestro hueso. Y eso a ti te permite realmente ver si esas trabéculas del hueso están disminuidas y pues ya te alerta. O la otra, hacer el FRAX. Desde luego el FRAX es muy sencillo, tiene 7 factores de riesgo, muy sencillos de hacer y nos habla de la probabilidad de tener una fractura a 10 años. Y con eso también, si no hay densitometría en un país como el nuestro, que hay pocos densitómetros, pues nos es muy, muy útil, sobre todo a nivel de salud pública. Pero bueno, entonces digamos, esas dos cosas. Pero entonces la otra situación tal vez a preguntar es que me imagino que a más tiempo, más años de tener la diabetes, más probabilidades vamos aumentando de riesgo de tener fractura. Y entonces, si tú de pronto tienes un paciente que tiene diabetes, puede tener 1 año, 5 años o 10 años, tú tienes que darles medidas de prevención para que su hueso esté bien. Y platícanos un poquito de esto. Sí, mira, eso es muy importante lo que tú dices, es el tiempo de evolución y además del tiempo de evolución es cómo fue su grado de control, Pati. Porque si es una persona que ha estado súper descontrolado, de todas maneras la misma enfermedad hace que esa azúcar tan alta que ha tenido, pues obviamente va a afectar las proteínas que también forman parte del hueso. Entonces, de alguna manera, pues obviamente pues, tenemos que considerar que una persona de larga evolución, mal controlada, o que ya tiene otros factores por la misma enfermedad, llámese, no veo bien, tengo una enfermedad renal o tengo algún problema en el sistema neuromuscular o músculo esquelético, que quiere decir he perdido masa muscular y tengo mucha proclividad a la mejor a las caídas, entonces yo soy una persona que eventualmente me puedo caer y me puedo fracturar si tengo una estructura de hueso frágil. O sea que entonces, a ver, ya vamos llegando a ciertas cosas. Nos puede afectar el músculo, el hueso, la neuropatía que tienen los diabéticos, que a veces pierden su sensibilidad y todas estas cosas. Puede hacerlos Así. entonces que tengan más riesgo de caída y hay que platicarles al auditorio que en términos generales las fracturas por fragilidad casi siempre tienen el antecedente también de una caída. Entonces hay que cuidar muchísimo la situación de las caídas en nuestros adultos mayores y en personas como estas que estamos hablando, a lo mejor no son tan mayores, pero son pacientes que tienen o son personas que tienen comorbilidades, o sea, además de poder tener su masa ósea baja, tienen diabetes o a lo mejor pues se van complicando después de los años de evolución y resulta que es un diabético que ya tiene su riñón mal, por ejemplo. Así Entonces, es. esto se va complicando. Y entonces, a ver,
si nosotros pensáramos un poquito en qué, pensando las personas que nos están escuchando, que seguramente hay muchos que conocen diabéticos porque es tan frecuente. A ver, vamos a tratar de platicar de dos cosas. Primero, veamos la nutrición, platícanos de la nutrición y luego en segundo término platicamos un poco del ejercicio. Pero ¿qué hacemos con la nutrición? Porque aquí son la nutrición para el paciente que tiene diabetes y tiene que tener una nutrición de acuerdo a su enfermedad de base, más también la nutrición que debemos de ofrecerle porque queremos que su hueso esté bien. ¿Cuáles son las medidas en nutrición? En las medidas de nutrición, de hecho, habilitar una dieta para controlar al paciente con diabetes es una dieta que también puede ser óptima para la estructura del hueso. Aquí quizá lo que llama la atención es que mucho del aporte de calcio y vitamina D que normalmente requerimos para tener una estructura ósea bien, buena, no está limitada al paciente con diabetes siempre y cuando se utilicen esas medidas de no aportar muchas calorías para que pueda ingresar exactamente los lácteos necesarios para el aporte de vitamina D y calcio. Pero en general deberíamos de pensar si una persona tiene diabetes y está en descontrol también de sus grasas como colesterol y triglicéridos, pues tendríamos que considerar la utilización de los lácteos descremados básicamente, pero aporta la misma cantidad de calcio. En nuestro medio, los lácteos están enriquecidos con vitamina D y eso también ayuda o favorece que el consumo de estos lácteos pueda dar un aporte realmente bueno de vitamina D. Sin embargo, existen evidencias que los pacientes con diabetes, muchos de ellos tienen una altísima prevalencia de deficiencia de vitamina D. Entonces, si no puedo medir la vitamina D, una posibilidad es que yo aporte un suplemento de vitamina D, al menos el requerimiento diario de 800 a 1000 unidades, para que yo trate de garantizar que la vitamina D esté en valores normales. Existen tablas muy interesantes que ya se pueden conseguir en la red, que están dadas por la IOF, donde una persona puede autoevaluarse en el consumo de calcio y de vitamina D para tratar de lograr los requerimientos, porque son exactamente igual los requerimientos del paciente con diabetes que no diabetes. Entonces, si yo no alcanzo esos requerimientos, porque en mis alimentos no consumo esos alimentos ricos en estos nutrimentos, entonces tengo que buscar a mi médico para que me suplemente. Nadie debería de autoprescribirse la suplementación de calcio o de vitamina D sin vigilancia, porque obviamente no sabemos si para ellos va a ser adecuada o no la suplementación. En cuanto a los otros aportes, es que, por supuesto, lo tenemos que nutrir también con un buen aporte de proteínas, pero también tiene que estar bajo la dirección del médico tratante, porque si yo tengo diabetes, también tengo que valorar mi función renal. Entonces, sí, normalmente me tratan igual que una persona que no tiene diabetes, a menos que ya tenga deterioro en la función renal, tendré que limitar el consumo de proteínas en mi dieta, pero es algo que es muy importante para mantener la masa ósea, perdón, la masa muscular y por ende la masa ósea. Y por supuesto una buena hidratación, porque hay muchos pacientes que también, ya sea que tomen medicamentos o porque la misma enfermedad ya tiene algunas comorbilidades o algunas complicaciones, tengo que evitar cambios bruscos de presión arterial para que no tenga la posibilidad de desmayarme, de caerme y por lo tanto sufrir una fractura por fragilidad. Bueno, pues entonces tenemos que cuidar bastantes cositas. Entonces, en nutrición nos queda claro que para el hueso necesitamos, como lo hemos platicado, calcio y vitamina D y también proteínas para la matriz de nuestro hueso. Estas proteínas tendrán que ser muy bien vigiladas por nuestro endocrino si tenemos diabetes. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener ya un daño renal, entonces sí habrá que medir muy cautelosamente cuál cantidad de proteínas es la que puede tomar ese paciente. De otra manera, pues su aporte de proteínas será el mismo que pues hemos hablado en otras de estas charlas, más o menos de 0,8 a 1 o 1,2 gramos por kilogramo de peso. O sea que si alguien
pesa 70 kilos, tiene que comer 70 gramos de proteína o un poquito más, entre 70 y 90, y entonces tienen ustedes que estar muy pendientes. Es importantísimo que la gente vaya internalizando todos los conocimientos de nuestros aportes de dieta, porque es muy importante para nuestro crecimiento, es muy importante inclusive para cuando somos adultos mayores el tener una muy buena nutrición. Como tú dices, Lourdes, si no lo hacemos bien, pues se debilita el hueso y se debilita el músculo, la realidad de las cosas. Entonces, proteínas, el calcio y la vitamina D. La vitamina D de nuestros adultos mayores hay que tener cuidado porque en términos generales la tenemos con el sol, ¿eh? Ya lo hemos platicado también, unos 20 minutos, 3 veces a la semana en nuestras áreas expuestas, sin protector solar en brazos y piernas, nos da un suficiente aporte de vitamina D. Pero, ¿qué sucede? Cuando somos mayores, después de los 60 años, ese mecanismo de la piel ya no es tan bueno y entonces sí necesitamos tener un aporte de vitamina D que, como bien tú dices, está entre 800 y 1000 unidades internacionales. Entonces ya vimos eso y aparte, bueno, pues su dieta, como tú dices, que tendrán que cuidar con su endocrinólogo las grasas, otro tipo de aportes que deben de tener los diabéticos y desde luego, pues el azúcar. Muy bien, y ahora que platiquemos un poquito del ejercicio, otro de los pilares importantes y de los hábitos de vida que tenemos que tener muy en mente. Así es, bueno, el ejercicio también es muy importante porque aparte del aporte proteico o las proteínas, pues tenemos que hacer ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza y también ejercicios cardiovasculares. El ejercicio cardiovascular no es suficiente para provocar una carga a nivel del hueso. Por lo tanto, tenemos que hacer una combinación de actividad física que genere el trabajo muscular para que se preserve precisamente el músculo y la masa ósea. Los pacientes con diabetes, por supuesto, tienen que ser evaluados. ¿Por qué? Porque también podrían tener un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar seguros de cómo prescribirle a una persona, dependiendo de su estado cardiovascular, qué tanta actividad tiene que hacer y qué tipo de actividad tiene que hacer. Por eso, la atención es bajo una prescripción y seguimiento, pero es fundamental que esa persona se movilice y que haga ejercicios de fuerza. A ver, pero una pregunta en esto de actividad física, ¿qué tal la caminata? A ver, si caminar, por ejemplo, digamos que nuestros pacientes diabéticos pueden caminar media hora, 45 minutos al día con una actividad, una caminata un poquito que, digamos, suba un poquito, ¿verdad? Y nuestro corazoncito lata un poquito más, le damos una sobadita y entonces es un poquito aeróbico, aunque no mucho, y nos sirve. ¿Qué tanto, cuéntame qué tanto esto sí lo pueden hacer? Caminar a diario, o No casi hay todo. no hay ningún problema siempre y cuando la estabilidad del paciente se lo permita. Es decir, como tú lo dijiste muy claramente, una caída es catastrófica. Entonces es muy importante que esa persona tenga una buena coordinación motora para poder llevar a cabo la caminata. Y si él lo puede hacer, la caminata es un ejercicio aeróbico y golpea un poquito la columna, lo cual es una actividad que puede ser también muy, muy adecuada. Sin embargo, en la masa ósea particularmente y el mantenimiento de la masa muscular, quizá yo sí insistiría en que una persona debería de poder hacer ejercicios de flexión, quizá con un poco de resistencia como ligas o tensión o un poco de pesito para que pueda ejercitar la masa muscular y ser una acción un poquito más directa en la estructura del huesito. Perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, si tendríamos para ir cerrando, si nosotros tendríamos que decir, tienes a tu paciente con diabetes, quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que hacemos para decirle, tu hueso está en riesgo por tener diabetes y esta es la manera que lo vamos a cuidar? Bueno, lo primero es vamos a mejorar nuestra calidad de control metabólico. Vamos a echarle muchas ganas para que el control metabólico se mejore. Número dos, voy a estudiar cómo se encuentran tus diferentes órganos por la acción que puede haber afectado por la diabetes y la vamos a tratar de controlar. Tercero,
quiero hacer un análisis y evaluación de tu estado nutricional actual para hacer algunas modificaciones en cuanto al calcio, en cuanto a la vitamina D. Qué bien que lo mencionas, no todos requieren vitamina K, no todos requieren magnesio. Y tercero, te puedo dar medicamentos que no afecten la estructura del hueso. En términos generales, cuando yo trato la diabetes, los medicamentos en general son muy seguros. Hay algunos que todavía no se han sido evaluados qué efecto tienen en el huesito, pero hasta el día de hoy solamente habrá algunos medicamentos, particularmente la pioglitazona, que debería de evitar, sobre todo si una persona ya tiene afectada su masa ósea y que a lo mejor se encuentra en estado después de la menopausia. Pero de ahí en fuera, todos los demás tratamientos podrían continuarse para lograr un buen control. Tercero, tengo que hacer una actividad física que pueda preservar la masa ósea y el músculo. Y cuatro, si yo detecto que tú tienes osteoporosis, por lo tanto, yo necesito darte tratamiento porque vas a responder igual que una persona que no tiene diabetes. Pues muy bien, Lourdes, pues yo creo que les ha quedado muy claro, qué padre, yo creo que a mí también aprendo, y entonces la realidad de las cosas es que un paciente diabético puede realmente controlar muy bien tanto todo el aspecto de la diabetes, todo el aspecto metabólico, y puede también realmente cuidar su hueso y no tener problemas, o sea, tener una masa ósea fuerte, tener una masa muscular fuerte y tener un esqueleto competente para la edad mayor. Entonces, yo creo que si siguen estas recomendaciones, a veces nos cuestan los hábitos de vida a todos los seres humanos, pero es la única manera de garantizar que nuestra salud no se afecte. Así es, así es. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en alguna otra de estas sesiones de la diabetes y el hueso. Muchísimas gracias. Hasta luego y muchas gracias por la invitación.